¿Acaso Dios quiere que suframos? Jesús nos impone una cruz. Escuchemos con atención la palabra de Dios. El Evangelio del día, un camino de conversión. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos del 20 al 26. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Jesús les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Mesías. A partir de ese día, Jesucristo comenzó a manifestar a sus discípulos que Él debía ir a Jerusalén, que las autoridades judías, los sumos sacerdotes y los maestros de la ley lo iban a hacer sufrir mucho, que incluso debía ser muerto y que resucitaría al tercer día. Pedro lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor, nunca te sucederán tales cosas. Pero Jesús se volvió y le dijo: pasa detrás de mí, Satanás, tú me harías tropezar, tus ambiciones no son las de Dios, sino las de los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, cargue con su cruz y me siga, pues el que quiera asegurar su vida la perderá, pero el que sacrifique su vida por causa mía la hallará. ¿De qué le serviría a uno ganar el mundo entero si se destruye a sí mismo? ¿Qué dará para rescatarse a sí mismo? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Antes de comenzar con el interesante evangelio de hoy, no se te olvide, hermano, darle like, es completamente gratis. Darle like, comentar, dame de tu bendición. Dime que si quieres que oremos por ti, por una cruz en particular, porque Dios quiere que emprendamos juntos un camino de conversión. Mis muy queridos hermanos en Cristo, la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Ayer veíamos el hermoso Evangelio de San Mateo, cuando Pedro, a la luz del Señor, a la luz del Espíritu Santo, reconocía a Cristo como el Mesías, a Jesús como el Dios, el Hijo de Dios, y por eso le entregaba las llaves del reino de los cielos. ¡Qué maravilloso! Pero hoy, paradójicamente, vemos que Pedro se equivoca, que Pedro comete un error y Jesús lo reprende fuertemente hasta el punto de decirle: apártate de mí, Satanás. Qué duro, ¿verdad? Pero ¿en qué se equivocó San Pedro? San Pedro se equivoca en algo que muchos cristianos están cayendo: en negar la cruz de Cristo, en negar el dolor, el sufrimiento que iba a pasar Jesús. Jesús le comenta todo lo que iba a sufrir y San Pedro le dice: no, Señor, yo no quiero que tú sufras, yo no quiero que tú pases por eso. Ahí es donde Jesús lo reprende, porque aquellos que no aceptan la voluntad de Dios, el sufrimiento, están pensando como hombres. Ese fue el reproche de Jesús hacia Pedro. Jesús dice una frase hermosa: y el que no esté dispuesto a seguirme, el que esté dispuesto a seguirme, que tome su cruz y me siga. Jesús nos hace un evangelio muy diferente al que andan pregonando muchos cristianos allá afuera, sobre todos, hermanos protestantes y cristianos entre comillas, porque si nos hacemos llamar hijos de Cristo, si nos hacemos llamar discípulos de Cristo, debemos asumir esta enseñanza, no lo que nos conviene, porque todos queremos bendiciones, prosperidad, sanación, todos buscamos eso, pero Jesús nos dice algo muy importante: que el que no esté dispuesto a tomar su sufrimiento, su cruz, no es digno de seguirle. Así que debemos tomar esta hermosa enseñanza de Jesús si nos queremos hacer llamar hijos o seguidores de Cristo. Pero ¿qué es la cruz? Es muy interesante tener claro qué es la cruz, porque no todo sufrimiento
es la cruz. Y vamos a dar un pequeño ejemplo para ver si lo podemos entender. Aquel alcohólico que está tomando constantemente y le salió una enfermedad, cirrosis, X, cualquier alcohólico que esté sufriendo una enfermedad como la que produce el alcohol, en la cirrosis, pudiéramos decir que esa es la cruz que Dios le puso, o fue producto de su pecado, o fue producto de no saber controlar, o es producto de un pecado que él mismo no le ha sabido poner freno. No le podemos llamar cruz a todos los sufrimientos. No le podemos llamar cruz a aquella mujer que está dispuesta a recibir golpes, maltratos de un hombre y sencillamente es la cruz que le tocó vivir y sigue aguantando y aguantando. No, mi hermano, eso no es la cruz que Dios quiere que nosotros carguemos. Ciertamente, todos los sufrimientos, y lo dice en la carta de los Romanos, te voy a poner aquí la cita, todos los pecados llevan a la muerte y cada sufrimiento tiene consecuencias directas e indirectas en nuestras vidas. Nosotros, esta humanidad, por darte otro ejemplo, cada desastre natural es consecuencia del pecado del hombre. Todos los sufrimientos es consecuencia del pecado. Entonces, ¿qué es la cruz de Cristo? ¿A qué cruz se refería Cristo que nosotros debemos cargar? Ya sabemos que la cruz es un sufrimiento, pero que no todo sufrimiento es una cruz. Te voy a dar un pequeño concepto de qué es la cruz. Ya dijimos que la cruz es un sufrimiento que aceptamos para el bien propio y común y hacer la voluntad de Dios. Escuchemos muy bien porque quiero que analicemos este concepto. Ciertamente la cruz es un sufrimiento que aceptamos con amor para el bien propio y común y hacer la voluntad de Dios. Y como hemos hablado con ejemplo, quiero ponerte otro ejemplo. Aquella persona que ha aceptado la enfermedad de una madre que está en cama y que requiere ciertamente su enfermedad es producto del pecado. Pero si has asumido esa enfermedad con paz, muy importante, la aceptación quiere decir que tienes paz. No llevas maldiciendo por esa enfermedad. Si aceptas esa enfermedad, aceptas a tu mamá a pesar de la situación que esté, esa es una cruz maravillosa porque te va a ayudar a ti y está haciendo el común de tu familia, el bien común de tu mamá. Esa es una cruz que debemos aceptar y es cruz cuando la acepto con paz. Cuando hace esa cruz cambia mi vida, cuando esa cruz cambia y moldea mi vida. Quiero saludar a mi amiga Luz Pernilla, que justamente ha escuchado las últimas enseñanzas del canal y ella me comentaba una experiencia que estaba viviendo. Hay muchas cruces, hermanos. La cruz de hacer la voluntad de Dios. Pudiéramos nosotros poner muchos ejemplos, pero si tú estás sufriendo y haciendo la voluntad de Dios para el bien tuyo y para el bien común, eso se le llama cruz. La cruz que Dios quiere que tú y yo carguemos. Todos tenemos sufrimiento. La diferencia es cómo lo llevamos. Porque si llevamos, para terminar, otro pequeño ejemplo, porque esto nos ilustra, porque esto nos ubica, un matrimonio. El matrimonio es una cruz, porque mantenerse fielmente a una pareja es una cruz. Renunciar a los deseos carnales, a la infidelidad, es una cruz. Renunciar y morir para una familia es una cruz. Pero aquella persona que ha maldecido, que vive renegando y que constantemente es infiel, ya está renunciando a la cruz. Todos sus sufrimientos son vanos. El propósito de la cruz
Y el propósito del sufrimiento es hacernos mejor persona, es luchar contra el pecado, es hacer la voluntad de Dios, es que nosotros podamos tener paz. Qué maravilloso, hermano, que identifiquemos en este pequeño mensaje. Espero que no haya quedado tan largo porque necesitamos orar. Vamos a orar, vamos a entregarle al Señor nuestra cruz. El Señor te conoce, el Señor sabe cuál es tu sufrimiento. Empieza a aceptar ese dolor, si te conviene, empieza a aceptar ese dolor para que genere cambio en tu vida. Yo te invito, hermano, porque sé que cada uno tenemos una cruz que cargar, porque el que no esté dispuesto a tomar su cruz no es digno de seguir a Jesús. Es la que nos va a llevar a la salvación, es el dolor que nos va a santificar. Vamos a tomar nuestra cruz y entregársela al Señor. Dile: Señor, tú sabes el sufrimiento que cargo, tú sabes el dolor que esta situación me está pasando. Te pido, amado Jesús, que me enseñes a cargar mi cruz, que me enseñes, Señor, a tener la paz, la fortaleza, la paciencia, de que esta cruz me lleve a la santidad, para que yo pueda cumplir tu voluntad, Jesús. Bendito y alabado seas, Señor. Tú sabes muy bien que mis manos, que estoy cansado, que estoy agobiado. Tú sabes muy bien que no tengo fuerza, Señor. Pero tú eres el Dios que en todo lo puedo. Como dijo San Pablo en la carta de los Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú eres el Dios de fuerza, el Dios que levanta, el Dios que así como tú caíste, Señor, he caído muchas veces, pero permíteme levantar de la cruz del dolor. Ayúdame, Señor, a ver en mi cruz la salvación, a ver en mi cruz el hermoso amor tuyo, tu fuerza, tu gracia. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Qué interesante tema, hermano. Qué maravilloso ha estado hoy el Señor con nosotros. Espero que haya quedado claro, que hayas entendido que la cruz es necesaria, que no la rechaces. Rechacemos aquel evangelio que no es cristiano. Rechacemos aquellas personas que viven hablando de pura felicidad, a que pare de sufrir, a que Dios es prosperidad, que Dios puede sanarnos, pero también aceptemos la cruz que nos ha tocado vivir. Comenta, comparte y darle like para que Dios pueda hablarnos con un mensaje directo y preciso al corazón.